Tenemos una presa de concreto, como se muestra en la figura, en su sección transversal. Entonces, para una rebanada o un ancho unitario de 1 metro, tenemos que determinar la resultante de las fuerzas que ejercen el suelo sobre la presa, el punto de aplicación de dicha resultante y la resultante de las fuerzas de presión ejercidas por el agua sobre la cara BC de la presa. Recordemos unos conceptos. La presión hidrostática es una presión que tiene como valor el peso volumétrico del agua por la profundidad en la cual estamos estudiando la presión, y esa presión actúa en todas direcciones. En este caso vamos a seleccionar un punto a una distancia X del extremo C y vamos a analizar cuál sería la fuerza o el diferencial de fuerza que actúa sobre un diferencial de área. El diferencial de área sería nada más un diferencial de X, es decir, un incremento de X muy pequeñito, por el ancho, que es 1 metro. Y la presión en ese punto sería el peso volumétrico del agua multiplicado por H, que es la profundidad vertical en ese punto. De manera que la fuerza total que actúa sobre CB nada más sería la suma de todas estas pequeñas fuerzas que actúan en cada uno de los diferenciales de área, es decir, la integral desde que x vale 0 hasta que x vale LCB, es decir, la longitud del lado CB, de los diferenciales de fuerza. Si analizamos el triángulo que se ilustra, nos damos cuenta que LCB es igual a 7.5895. ¿sí? Esta dimensión es 2.4 metros, esta dimensión es 7.2, por lo tanto LCB es 7.5895 metros. Sustituyendo los valores, sabemos que DF es igual a esta expresión de acá, LCB es igual a esta expresión de acá, H la podemos poner en función de X, ¿sí? Aquí podemos hacer una relación de 3 sencilla, ¿no? H dividido entre 7.2 metros debe de ser igual a X dividido entre 7.5895. Por lo tanto, H es igual a X por 7.2 entre 7.58, que es igual a 0.9486. Entonces sustituimos H por 0.9486X. Y ya tenemos una integral en X diferencial de X. 0.94868 y el peso volumétrico del agua son constantes para X, por lo tanto pueden salir fuera. Hacemos la integral y nos da esta expresión de acá. Finalmente, FCB nos da de 27.32 toneladas multiplicado por la aceleración de la gravedad, nos dan los newtons correspondientes, que serían 268 kilonewtons. Ahora necesitamos calcular en qué lugar de CB estaría ubicada esta resultante, esta fuerza equivalente de todas las presiones que ejercen el agua sobre la cara CB. Entonces recurrimos a la expresión que nos dice básicamente que el primer momento de área, o digamos la fuerza por la distancia, o sea, la fuerza resultante por su distancia AC, es decir, el momento que ejerce la fuerza resultante con respecto al punto C, debe de ser equivalente o igual a la suma de todos los momentos ejercidos por cada una de las fuerzas diferenciales. Es decir, para que la resultante realmente sea equivalente a todos los diferenciales de fuerza, la suma de todos los momentos de los diferenciales de fuerza con respecto a C, es decir, la suma de los X por DF, debe de ser igual al momento de que ejerce la resultante, que es FCB, por su distancia AC. Sustituyendo DF por su expresión correspondiente nos da
y desarrollando, nos da el valor de FCB, nos da el valor del momento que debe de ejercer la fuerza FCB con respecto a C para que sea equivalente a todo el sistema de fuerzas. Entonces, la distancia de la resultante con respecto a C debe de ser 5.06 metros. Ahí está. ¿Sí? Entonces, todas las presiones que ejerce o la presión, o sea, toda la distribución de presiones que ejerce el agua sobre esta cara CB es equivalente a una fuerza concentrada de 268 kilonewtons a una distancia de 5.06 metros a lo largo, no de profundidad, sino a lo largo de CB medido desde C. Otra fuerza que aparece en este sistema es el peso de la presa. ¿Sí? Aquí estamos estudiando como diagrama de cuerpo libre la presa en sí. Entonces la presa sí tiene un peso. Para simplificar el cálculo vamos a subdividir la presa en dos áreas, las que se ilustran en la figura, de manera que vamos a tener una parte del peso en la zona parabólica W1 y una parte del peso en la zona triangular W2. Si nosotros vamos a alguna tabla que haya por ahí en la literatura, por ejemplo esta, generalmente las tablas de centroides de parábolas hay que identificar muy bien en qué punto está el vértice. ¿Sí? Aquí tenemos el vértice que está aquí abajo, aquí tenemos el vértice que está aquí arriba. Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a nuestra gráfica, así con todo y papel, para que la figura corresponda exactamente a la que estamos buscando. ¿Sí? Entonces observen que la figura original que estaba planteada en nuestra tabla no coincide con la forma de la figura que estamos buscando. Aquí el vértice está aquí arriba, aquí el vértice está abajo. Dándole la vuelta, ya obtenemos una figura que es totalmente equivalente a esta. ¿Sí? El vértice está arriba y los dos, digamos, catetos de la parábola son uno vertical y uno horizontal. Estos serían los valores, pues, correspondientes. Y la distancia de W1, es decir, de la resultante de esta parábola a el punto A, pues no es más que 5 octavos de A, que es 5 octavos de, digamos, de la dimensión horizontal de esta parábola, que es 3. El peso total de la cuña triangular debe de localizarse, esto no hace falta irse a tablas, a 1/3 del cateto vertical, ¿sí? a 1/3 del cateto horizontal desde el cateto vertical. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos es 4.8 metros más 1/3 de 2.4, que es lo que tenemos aquí. Y nos da 5.6 metros. El peso W1 no sería más que el área 1, es decir, el área que tenemos aquí, en gris claro, multiplicado por el espesor que es 1. Eso nos da el volumen total de concreto que genera este peso W1. Eso por el peso volumétrico del concreto nos daría el peso total W1. Si suponemos el peso volumétrico del concreto como 2.4 toneladas por metro cúbico, que es un valor más o menos razonable, pues lo que nos da es W1 es igual a el área, que es 2/3 de A por H, ¿sí? 2/3 de 4.8 metros por 7.2 metros, por 1 metro de ancho por 2.4 toneladas por metro cúbico. Y eso nos da 55.3 toneladas, que son 542 kilonewtons. La cuña W2 igual el volumen total de concreto por su peso volumétrico nos daría el peso total. El volumen total de concreto es el área que está aquí pintada de un gris un poco más oscuro, que es 1/2 de 7.2 por 2.4 por el espesor de la rebanada que estamos analizando, que es 1 metro. Eso nos daría un volumen
total por el peso volumétrico, y esto nos da 20.74 toneladas, que son 203 kilonewtons. Pintamos ahí las dos fuerzas y sus ubicaciones correspondientes. Y algo que podemos hacer es, bueno, esas dos fuerzas, ya que están bien ubicadas y bien determinados sus valores, pues podemos calcular cuál es el peso total. El peso total de la presa no es más que la suma de ambas contribuciones, de ambos volúmenes. Entonces sería 745 kilonewtons. Y su ubicación es simplemente, de nuevo, obtener cuál es esta distancia, de manera que si esta fuerza es equivalente a estas dos, el momento que genere esta fuerza de 745 kilonewtons con respecto al punto A debe de ser igual al momento que ejerce esta fuerza con respecto a más el momento que ejerce esta fuerza con respecto a. ¿Sí? La suma de los momentos de estas dos fuerzas con respecto a debe de ser igual a el momento que genere la resultante, que es 745 kilonewtons con respecto a. Por lo tanto, W, que es 745 kilonewtons por D, debe de ser igual a W1 por 3 más W2 por 5.6. Sustituyendo, despejando D, sustituyendo los valores, nos da que D debe de ser igual a 3.71. Sustituimos las dos fuerzas anteriores por esta resultante y su ubicación, y ya tenemos las dos fuerzas que actúan sobre esta presa. Nos falta una: la reacción del terreno sobre la presa. ¿Sí? Tenemos la fuerza del agua sobre la presa, tenemos el peso de la misma presa y tenemos la reacción del suelo sobre la presa, que ignoramos su valor y su ubicación. Vamos a dividir, se puede hacer de varias maneras. Vamos a dividir por conveniencia RAB en sus componentes, una componente RABY y una componente RABX. La sustituimos. Es importante, cuando nosotros sustituimos, borrar la fuerza que ha sido sustituida para ir limpiando el dibujo o el esquema y no ir contaminándolo o incluso a veces duplicando los valores. Si hacemos suma de momentos con respecto al punto B, ¿sí? Suma de momento de todas las fuerzas con respecto al punto B, tenemos la fuerza 745 kilonewtons por su distancia B, que no es más que 4.8 metros, más 2.4 metros, menos 3.71 metros, ¿sí? Que son 3.49 metros en total. Esto es la distancia de la fuerza de 745 kilonewtons con respecto a B. Estamos suponiendo que es positivo en sentido contrario a las medidas del reloj. Otro momento sería el que genera la fuerza de 268 kilonewtons, que desde luego es perpendicular a CB. Por lo tanto, la distancia de 268 kilonewtons con respecto a B no sería más que la longitud total de CB, que habíamos visto que era 7.59 metros, menos 5.06, que es su ubicación con respecto a C. Y finalmente, el momento de la reacción o las componentes de la reacción en el suelo con respecto a B. RABX no genera momento, es colineal con B, y RABY, su momento es RABY por D, con signo menos, porque induce un momento en el sentido de las manecillas del reloj con respecto a B. Eso debe de ser igual a 0, si no fuera igual a 0 se pondría a rotar la presa. Vamos a sacar la suma de fuerzas en la dirección X, tendríamos RABX menos 268 por el coseno de 18.4. ¿De dónde sale? Bueno, el ángulo que se está ilustrando aquí, este ángulo alfa, es el arco tangente de 2.4 entre 7.2. Ese ángulo es exactamente el mismo que este. ¿Sí? Vean cómo esta línea es perpendicular a esta línea vertical, y la línea sobre la que actúa la fuerza es perpendicular a CB. Por lo tanto, este ángulo debe de ser el mismo, que es 18.435 grados. Por lo tanto, la componente horizontal de 268 kilonewtons es 268 kilonewtons por el coseno de 18.43.
y eso debe de ser igual a 0. Finalmente, la sumatoria de fuerzas en Y nos daría RABY positivo menos 268 kilonewtons por, ahora sería por el seno del ángulo de 18.43, ¿sí? Menos 745 kilonewtons. Esas serían todas las fuerzas que actúan en la dirección Y. Y eso debe ser igual a 0 para que no se mueva verticalmente. Así pues, esta expresión, si simplificamos un poco los términos, nos da la que está señalada. La suma de fuerzas en X, simplificando también un poco, nos da la segunda expresión. Y la suma de fuerzas en Y nos da esta expresión de acá. Directamente podemos obtener que la componente en X de RAB es 254 kilonewtons, que la componente Y de AB es 830 kilonewtons. Sustituyendo en la primera ecuación, lo que nos da es que D es igual a 3.95 metros. Y obteniendo el valor, digamos, de la reacción AB no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes y nos daría 800.